Teresa Jimena Gantú Jerónimo, reciban todos un cordial saludo. Somos la familia Vallejiana 2 y en esta oportunidad presentaremos la manifestación personal sobre la vida y una de sus obras llamado Trilce del poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago del Chico, ubicado en el departamento de La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Su padre fue Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre, también llamada María de los Santos Mendoza Guerrinero. El primer año de primaria, Vallejo estudió en la Escuela Municipal de Santiago del Chico y 3 años después en el Centro Escolar 251. Después de un tiempo fue a la universidad. En 1910 viajó a Trujillo para matricularse en un curso de literatura en la Universidad de La Libertad. En 1920, por un mes de junio, visita su pueblo natal para participar de las fiestas del apóstol Santiago, sin saber que lo llevarían detenido junto a uno de sus hermanos por incendio, asalto, homicidio frustrado, robo y asonada. Siendo detenido injustamente, estuvo 112 días, tiempo durante escribió su obra maestra Trilce, un poemario vanguardista. En 1923 viaja a Europa, concretamente a Francia, para publicar las estampas y cuentos de escalas meliográficas y la novela corta Fabla Salvaje. Murió el 19 de abril siendo velado en la Mansión de la Cultura y enterrado en el cementerio de Montreuil, hasta que su viuda Yergot decidió llevarlo al camposanto de Montemase el 3 de abril de 1970. La trayectoria de César Vallejo en los años 20. La clase medio urbana se dio cuenta de sus características culturales, como la escritura española, las tradiciones artísticas y las arraigadas en Europa, y entre otras. Asimismo, de su ideología e intereses sociales tenemos al positivismo y al marxismo, necesidad de representar a toda una nación. Interpreta y cuyos intereses sociales no siempre coinciden con los intereses del sujeto, del productor o del receptor. En mi comentario, el indigenismo y compromiso social, Vallejo también fue un defensor del indigenismo, un movimiento literario y cultural que destacaba la realidad y las luchas entre pueblos indígenas en América Latina, que fue uno de los valores de César Vallejo que se destaca en su trayectoria como cronista, poeta en el campo cultural peruano de los años 20, de su compromiso social y su defensa de los marginados y oprimidos como cierre de la exploración de trayectoria de César Vallejo como cronista, poeta en el campo cultural peruano de los años 20. Es importante destacar que su legado perdura como un testimonio valioso de su tiempo y como una fuente de inspiración para las futuras generaciones. El emprendimiento. Según la autora, en el año 2023 de la página 1 nos menciona que un emprendedor posee esa energía y el valor de desafiar el obstáculo de desarrollar un nuevo proyecto a partir de un comienzo, afrontando riesgos y esperando resultados. El emprendedor puede llegar a ser el dueño de la empresa si su negocio crece constantemente y logra una organización sofisticada de una pequeña empresa, obteniendo más trabajadores, más recursos y más beneficios. Por otro lado, un emprendimiento se define como un negocio o una empresa fundada y desarrollada de una forma independiente. El propósito de un negocio es que una persona ofrezca el producto al mercado. El emprendimiento es el esfuerzo de una persona o grupo de personas por avanzar un proyecto o iniciar un negocio. Según Bering, en el año 1982, en la página 69, afirma que el emprendedor se califica a un arquitecto o albañil mediante sus habilidades y características que las personas tienen grandes emprendimientos. El emprendedor no es nada fácil, hay momentos buenos y malos que a veces nos llevan a tomar malas decisiones y rendirse fácilmente. Todos los emprendedores pasan por un proceso difícil, pero eso no quiere decir que se puedan rendir. Universidad Católica de Colombia, página 31, Feminismo Cultural, cultura emprendedor femenina. Cultura se refiere a las y de los buenos valores, hábitos, creencias y normas compartidas por la sociedad. El emprendimiento cultural, más que la creación de proyectos culturales,
tienen valores, conciencia, respeto hacia los demás para competir en el entorno mundial. Pues bueno, hablando del documental, principalmente esta es una ventana hacia el pasado, donde tenemos que dejar ver nuestra imaginación en periodos históricos de toda la historia humana y la evolución de esta. En cuestión, un documental expresa lo que uno se pregunta qué pasó en cierto tiempo histórico, una ventana a la imaginación donde todo puede ser posible. En cuestión, el documental nos hace saber sobre la historia y todo lo que ésta lleva, dándonos también a conocer de forma educativa y curiosa algunos datos históricos que son bastante llamativos. De por sí es un documental. ¿Y cómo se hace esto? Primero, pues ideas y concepto. Crea una idea concreta de lo que quieres hacer y transmitir en tu documental. La investigación es fundamental en este, ya que de por sí vas a necesitar tener claro el tema y consultar con expertos para que te digan si esto está bien o si hay ciertos factores que no son del todo verdaderos. Guión y esquema. Hay que tener un guión ya listo para poder generar un documental. Equipo y recursos, aparte del presupuesto y financiamiento. Es claro que necesitamos dinero para financiar un documental y todo ello, pero aparte de eso, la planificación. César Vallejo, un poeta peruano que vivió entre 1892 y 1938, al relatar los hechos que marcaron su vida, como la muerte de su madre, quien Trilce le dedicaría uno de los poemas más hermosos, a la Madre Universal. A la vez alude a su pueblo natal, como origen imprescindible de amor. Madre, mañana iré a Santiago a bañarme en tus bendiciones y llantos. Trilce 65. El amor de Pina Villanueva, a quien le dedicaría 30 de los 77 poemas de Trilce. La cárcel, por un incidente político donde representa en el poemario Trilce la noción del tiempo detenido y una crítica a los criterios de lógica y moralidad que encierran al hombre. Y por último, el exilio en París. También al analizar su obra Trilce, que es una de las más originales e innovadoras de la poesía vanguardista, exploramos el origen y significado del título Trilce, que podría ser una combinación de triste y dulce o el sonido de la palabra misma. César Vallejo es un poeta peruano que creó una poesía original e innovadora, donde su vida y obra fue marcado por el sufrimiento, la rebeldía y la innovación. Al mencionar los acontecimientos más relevantes de la biografía de Vallejo, como la pérdida de su madre, su amor por Pina Villanueva, su encarcelamiento político y su exilio en Europa. Estos acontecimientos se ven reflejados en su poemario Trilce, su libro más emblemático que rompió con los moldes tradicionales y expresó su visión crítica y solidaria del mundo. Existen diversas hipótesis sobre el nombre de Trilce, y la hipótesis que tengo es que Trilce tiene un origen y un sentido relacionado con su experiencia vital y política. Por ello me basé en la tesis doctoral de Marta Ortiz Canseco en 2010 y en el libro de Luis Alberto Sánchez de 1998, quien fue su amigo personal de Vallejo y testigo de su proceso judicial. Trilce muestra un corte, una fractura, que rompe los tres componentes básicos del sistema poético canónico: la rima, la métrica y la estrofa. También representa el espacio del lector como un viaje. La acumulación del lenguaje invita al lector a crear asociaciones, a difundir, a escalar los muros de voz poética y profundizar en el tejido del significado de la carta escrita. Trilce se considera el poemario más importante de César Vallejo porque revolucionó la poética en la lengua castellana. Este poemario, así como menciona Walter Garay en el 2002, da a conocer lo que expresa este autor a través de sus palabras. El poemario Trilce se considera un momento de laboratorio para el poeta, momento de experimentación que se cree único. El yo poético se transforma en una válvula abierta para recibir todo el sentido humano. Trilce describe la diversa formación artística de la vanguardia europea. El estudio de la crítica literaria nos permite clasificar el origen de cada recurso físico utilizado en la poesía. En ese sentido, en un papel, es guiar estos elementos externos hacia una lógica respaldada por la esperanzadora visión del mundo del autor. Demostrar esas técnicas ayudará a conectar proposiciones implícitas y así mejorar la comprensión de la voluntad
cabe duda que César Vallejo pertenece al movimiento literario latinoamericano de vanguardia, que tuvo su apego entre año 1920 y 1930. Trilce no es un resultado de los acontecimientos vanguardistas de la vanguardia, sino también el motor de ese movimiento que constituyó un fuerza estético innovador y corrompedor que radicaba en la floreciente cultura de la época, tanto en el Perú como en diferentes América Latina. Trilce en 1922 concibe la expedición al pueblo. En comentarios tenemos el valor destacado de Vallejo es su audacia creativa, evidenciada por ruptura de las convenciones literarias tradicionales y su creación de una nueva forma poética en el Trilce. El poema Trilce fue publicado en Perú en 1922 y en España en 1930, lo cual nos da a conocer la vida de Vallejo que pasó durante su infancia y el impulso encarcelamiento. Gracias a ello, Vallejo dejó atrás el modernismo y su poesía se convirtió en vanguardista. Por mucho tiempo su libro no fue entendido, por ello recibió muchas críticas duras, lo cual, en una entrevista el reportero César González le preguntó a Vallejo ¿qué significa Trilce? A lo cual él respondió que Trilce no significa nada, ya que fue inventada y ninguna palabra es digna del título. Trilce es una obra que convirtió a Vallejo en vanguardista, contando su infancia, desde su infancia hasta su justo encarcelamiento, lo cual no supieron entender su obra por mucho tiempo, ya que recibió muchas críticas. Por eso Trilce fue un grito de libertad para muchas personas. Soy Marley Yanina Chiroque Chávez y junto a mis otros dos compañeros vamos a declamar un poema de Trilce. Estáis muertos. Qué extraña manera de estarse muertos. Quien quiera diría, no lo estáis. Pero en verdad, estáis muertos. Muertos. Flotáis nadamente detrás de aquella membrana que, péndula del cenit al nadir, viene y va de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros no os duele. Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás. Quien quiera diría que, no siendo ahora, en otro tiempo fuisteis, pero, en verdad, vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. Triste destino el no haber sido, sino muerto siempre. El ser hoja seca, sin haber sido verde jamás. Orfandad de orfandades, y sin embargo, los muertos no lo son. No pueden ser cadáveres de una vida que todavía no han vivido. Ellos murieron siempre de vida. Estáis muertos. Muchas gracias.